¿Quién no tiene miedo ante las fuerzas oscuras de la vida? ¿O quién no tiene miedo ante sus propias oscuridades, ante las oscuridades de sí mismo? Porque todos tenemos una profunda oscuridad que el psicoanálisis va a llamar sombra. El héroe puede superarse y puede alcanzar ese camino de conocimiento. ¿Cómo definirías el poder que aún tienen los mitos griegos en nuestra vida moderna? El héroe tiene que salir de sí, tiene que desacomodarse de su vida común, cotidiana, tiene que sentir no solo incomodidad, sino crisis, pasa por una crisis. Claro. Y esa crisis es la que lo arroja o a dejarse vencer o a ponerse las pilas y enfrentar. Que si la vida le da unos esas señales, pues atenderlas. El miedo no te deja avanzar. Si te quedas en el miedo y no lo superas, entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a transformarte y devenir otro mejor? El héroe que hay en ti sale en el momento en que tú decías enfrentar tus miedos, abrazar la aventura, transformar tu ser y regresar a tu mundo ordinario, pero nunca igual que como cuando arrancaste. Hoy tenemos la feliz oportunidad de tener en nuestro set a Juan Fernando Rivera, filósofo, docente universitario, caminante de las medicinas ancestrales, Mambe y Ambi. La idea de este podcast es contarle a nuestra comunidad la relación estrecha que hay entre los mitos y leyendas con el héroe que cada persona tiene dentro de sí mismo, que sale a la luz el día en que la persona decide de pronto confrontarse si por donde viene, si el camino que ha tomado lo tiene satisfecho interiormente y se atreve a preguntarse si es necesario hacer unos ajustes y cambiar el rumbo. ¿Cómo definirías el poder que aún tienen los mitos griegos en nuestra vida moderna? Muy bien. Muchas gracias primero por la invitación. Saludo pues a todos los que nos ven, nos escuchan. Muy contento de estar aquí. Y más con este tipo de temas, ¿no? Hemos hablado ya de mitología griega. Y ahora ese tema del héroe creo que toca no solo la mitología griega, sino la mitología universal. Porque ¿dónde no ha habido héroes? ¿No? ¿En qué cultura no se han destacado ciertos hombres? No se han superado a sí mismos. Y además necesitamos de aquel que se supere a sí mismo para que salve a toda la comunidad. Todo lo podemos hacer Yo creería que sí. en el Dentro de momento que hagamos nosotros, clic. sí, dentro de cada uno de nosotros hay un héroe. Eso me encanta. Lo que pasa es que tal vez no todo el mundo se atreve a los riesgos a los que tiene que someterse el héroe. Pero empecemos por definir primero, para atender a las preguntas, ¿qué es un héroe? ¿Cierto? Perfecto. En la mitología griega se consideraba que tenemos una unión, un lazo con los dioses, no estamos desligados de ellos. Y el héroe es alguien que sobrepasa de algún modo a los mortales, realiza hazañas que van más allá de los actos cotidianos de los mortales, porque arriesga su vida, porque se atreve a salir de su cotidianidad, o porque es empujado a eso, ¿no? Porque deja salir el coraje como Sí, acompañante. y, y en ese sentido el héroe normalmente tiene un linaje, una sangre que lo conecta con la divinidad. Por ejemplo, Perseo es hijo de Zeus, si hablamos de los héroes de la mitología griega. Y entonces ya tiene esa genética, esa herencia divina que lo catapultará hacia hazañas que son de orden superior. Pero yo pensaría que la enseñanza ahí es que todos somos hijos de los dioses. Sí. No nos creamos inferiores en ese sentido. Y todos tenemos una divinidad interior. Por supuesto. Y que todos podemos lograrlo. Es algo que me parece a mí de lo más importante que nos enseñan los mitos en relación con el héroe. Y es que todos tenemos esa fuerza interna, ¿no? Que todos podemos superarnos a nosotros mismos. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando decimos que somos hijos de los dioses, tampoco es creernos dioses. Los héroes deben ser también profundamente humildes. Y ya le pasó a Ulises, que en su gran odisea, Ulises u Odiseo, en su gran viaje, en su gran periplo por diferentes lugares en Grecia, hasta completar
los 20 años que vuelve a su patria, ¿no? Y lo está esperando Penélope tejiendo, muy fiel ella, tejiendo y destejiendo. Ya le pasó a Ulises que pasó por la soberbia, ¿cierto? Se enfrentó al gigante Polifemo, que astutamente, porque Ulises es el genio de la inteligencia, supo escapar de la cueva donde estaba atrapado, pero luego se da cuenta de que Poseidón, el dios de los mares, es un dios y no podemos ser superiores a los dioses. Sabernos hijos de la divinidad no significa creernos dioses, sino reconocernos como hijos, ¿cierto? Es decir, que tenemos esa fuerza dentro, pero debemos conservar nuestra humildad. Entonces, el héroe es alguien muy grande que a la vez se reconoce pequeño, yo diría en principio. Excelente. Y entonces está en una medida, está en un punto medio, atravesado por el rayo de la divinidad, pero sin dejar de ser humano, es decir, sin dejar de sufrir, sin dejar de padecer, de sentir dolor o incluso de entregar su vida y su cuerpo, de sufrir enfermedad, pero de superar todo eso, que es lo interesante, ¿no? El héroe está en los mitos comunes universales, está ante un gigante dragón o ante una ballena enorme como Jonás, como los chamanes siberianos que son tragados por ballenas o, o ante fuerzas enormes, ingentes, ¿no? Fuerzas que no podemos dominar. Pero el héroe está ahí convocado a enfrentarlas, ¿no? Como Siegfried ante el dragón en las mitologías nórdicas. El héroe puede hacerlo, ¿cierto? Está enfrentado ante algo superior que en términos de la psicología, si vamos a hablar por ejemplo de Jung, representa el inconsciente. El héroe es la conciencia o el yo, enfrentándose o mirando el inconsciente o el gran mar sin fondo y sin orillas del que habla la psicología. Puede superarse y puede alcanzar ese camino de conocimiento. Entonces ahora, frente a la primera pregunta, el héroe tiene que salir de sí, tiene que desacomodarse de su vida común, cotidiana, tiene que sentir no solo incomodidad, sino crisis, pasa por una crisis. Claro. Y esa crisis es la que lo arroja o a dejarse vencer o a ponerse las pilas y enfrentar. Toda la palabra clave que me parece importante, que es el miedo, ¿no? ¿Quién no tiene miedo ante las fuerzas oscuras de la vida? ¿O quién no tiene miedo ante sus propias oscuridades, ante las oscuridades de sí mismo? Porque todos tenemos una profunda oscuridad que el psicoanálisis va a llamar sombra. Pero como dice, y aquí estoy hablando de varias tradiciones, como dice el abuelo Juan Matus en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Como le enseña a su discípulo Castaneda, ese es uno de los obstáculos del guerrero, el miedo. El miedo es importante, porque si no sentimos miedo, no estamos vivos. El miedo nos protege, ¿no? Si tú vas andando por allí y sientes miedo, te pones alerta. El miedo hace que los animales huyan o ataquen y defiendan su vida. También el miedo paraliza, esa es la otra faceta del miedo. El miedo no te deja avanzar. Si te quedas en el miedo y no lo superas, entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a transformarte y devenir otro mejor? Así que la enseñanza le dice muy claramente al discípulo, debes superar el primer obstáculo, que es el miedo. Y eso implica enfrentar la sombra, el peligro, la oscuridad, el mal. ¿Y cómo se vence el miedo? Atravesándolo. Tú no puedes vencer una fobia si no la vives. Tú no puedes escapar toda tu vida de tu sombra, como el cuento de Sufi, Abdil y los leones, que el padre lo pone a prueba porque es mayor de edad, acaba de cumplir los 18 años, y para poder ser rey tiene que pasar la prueba y es enfrentar a un león, y él huye. Y resulta que él, a toda parte donde vaya, siempre hay leones. Él no puede escapar a sus miedos, hasta que en un reino donde llega, se encuentra una chica que tiene de mascota un león, y ahí sí le toca enfrentar porque está enamorado de esa chica. Se da cuenta de que toda su vida ha huido de sus propios miedos. El miedo lo acompaña a uno a donde vaya. Está con Y uno. entonces hay que atravesarlo, ¿no? Para poder superarlo hay que atravesarlo. Y eso significa enfrentarse, eso es lo que hace el héroe. Así que yo pienso que la figura del héroe es muy importante para todos nosotros. Nos habla de lo que somos y nos invita a salir de nuestro status quo, Como nuestra zona de como confort. nuestra zona de confort, nuestro caparazón que nos protege. Pero el héroe tiene que salir a la aventura y tiene que salir de casa, tiene que salir a realizar grandes riesgos que finalmente lo llevan al autoconocimiento.
Ahora, la segunda pregunta, la mitología griega se reactualiza, no solo la griega, se reactualiza en esta época, porque como toda mitología, habla de cosas universales. La mitología no le está hablando solo a un pueblo, a una época. Por supuesto, habla de ese contexto y de ese momento. Pero cuando se mira lo que hay profundamente en las mitologías, está hablando a todas las épocas y a todos los pueblos. Y el que sabe leer en los mitos, los mensajes profundos, psicológicos, arquetípicos que hay allí, pues puede aprender mucho de la vida. Por eso la invitación es a que no solo conozcamos los mitos griegos, sino los mitos universales, la mitología universal. Porque en todos hay grandes enseñanzas. Hablando de Jung, específicamente arquetípicas, que son patrones, formas que toda la humanidad vive. ¿Cuál dios o diosa griega representa tu vida personal? ¿Has encontrado afinidad en el estudio que has hecho tan profundo sobre ellos? ¿Sientes afinidad con alguno de ellos? Bueno, esa de pregunta ya me toca en lo personal. Yo diría que no hay uno, hay varios. Pues a mí me gustan mucho la gama de posibilidades que ofrece la mitología, en este caso griega, no solo la griega. Y uno sí siente identidad, es inevitable sentir identidad con rasgos o con personajes que encarnan formas de uno, ¿no? Pues de la mitología griega me gustan, como a muchas personas, no soy el único, aspectos de Zeus, ¿no? El dios del cielo. Algunos no me gustan. Me gustan aspectos del dios Hades, ¿no? El dios de las profundidades del inconsciente. Me gusta mucho Palas Atenea, la hija de Zeus, la que lleva la égida. Me gusta mucho el camino de Orfeo, que lo mencionábamos en otro podcast. Me gusta mucho el camino de Orfeo. Y por supuesto me gusta mucho, creo que a muchos nos gusta la historia de Eros, la historia de Psique, la historia de Afrodita, porque es la historia del amor. Y bueno, y me quedaría mencionando muchos otros, porque en realidad todos son fascinantes, todos son fascinantes. La diosa Nix me parece de lo más tremendo, ¿no? Le tengo mucho respeto como Zeus, que le tenía respeto a Nix, la diosa de la noche, la diosa del misterio. Esa me gusta mucho. Y muchos otros dioses, porque en realidad hay una cantidad enorme de divinidades, no solo de esta mitología, de otras mitologías también. En esa decisión de los integrantes de nuestra tribu o comunidad, sería importante que ellos tuvieran en cuenta entonces que no necesariamente se tienen que identificar con una sola persona, sino sobre la importancia de mirar las diferentes posibilidades y atributos que cada uno tiene, y en esa planeación o en ese querer ir o ser a tal o cual de ellos pueden hacer una construcción con lo que más encaje con su personalidad. Sí, es que yo creo que hay ahí niveles de comprensión. Digamos que en un nivel básico somos una personalidad específica con unos caracteres específicos y tenemos rasgos muy marcados, en donde hay unas cualidades muy evidentes y hay una falta de esas cualidades en otros aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido nos podemos identificar más con uno u otros dioses. Ya he llegado a la conclusión de que en el fondo todos somos todo. O sea, todos los personajes de la mitología griega y universal hablan de nosotros mismos. Todo eso está dentro de uno, a un nivel más amplio, porque en el fondo somos profundos. Somos Nunca parte de un alcanza, todo. sí, nunca alcanzarás los límites de tu alma o conocerás los límites de tu alma. Tan profundo es su logos, dice el filósofo el oscuro, Heráclito. Entonces tenemos todo adentro. Entonces, ascendiendo en niveles de comprensión, yo creo que todos los dioses nos hablan de aspectos que ya tenemos dentro de nosotros mismos y que también vamos transitando a lo largo de nuestra vida porque nos vamos transformando. Una cosa es cuando uno está joven, a los 18, 15 años, que también me gustaba la mitología de esa época, por supuesto, desde joven empezó ese deseo por la mitología. Y otra cosa es cómo uno se va transformando y va evolucionando y se va identificando, se va reflejando más en otras partes de esa misma mitología, porque siempre nos hablan de lo que somos. Así que yo creo que somos todo, ¿no? Todos los dioses están en nosotros. Cada uno de nosotros es un universo, y así como bien lo anotabas tú, hay momentos de la vida
en que tenemos esa inquietud de descubrirnos. O hay momentos de la vida en el que los acontecimientos o unos actos repetitivos que, con los que no nos acomodamos nos crean esa intención. Sí, yo diría que en ambos casos es el camino de crecimiento y evolución interior, porque en la vida hay etapas, ¿no? Y esas etapas pasan por esas transformaciones. Para transformarse, necesariamente hay que morir. Y morir, Me encanta eso. sí, morir no significa desaparecer, significa dejar la piel muerta, como la serpiente, Como la serpiente. para tener una nueva piel. Pero dejar la piel muerta duele, Ahí es ¿no? donde duele. Y es el Natural. enfrentamiento de los miedos. Claro, dejar partes del ego es difícil, ¿no? Salir de lo que uno es para devenir otro estado tiene que necesariamente pasar por devenir otro, ser lo que uno no es, desconocerse, como dijimos, entrar en crisis. Hay varias etapas en la vida en donde uno pasa por eso. Entonces, bien sea que a uno el corazón, el espíritu lo convoque a eso, o bien sea que los acontecimientos y la vida te vayan empujando hacia eso. En cualquiera de los dos casos hay que enfrentarlo. Y es mejor enfrentarlo que obviarlo porque siempre, si es tu destino, te va a acompañar. El héroe es el que hace un esfuerzo propio para cumplir su destino, para poder alcanzar los límites a los que está convocado, las pruebas que tiene que realizar. Y entonces, como tú decías al principio, volver a casa, volver a sí mismo, con otro conocimiento, con otra fuerza, con otro aprendizaje. El héroe tiene que viajar lejos. Viajar lejos significa salir de sí mismo. Tiene que ir a tierras remotas, a ámbitos ignotos, enfrentar fuerzas desconocidas. Todo eso hace parte de uno mismo, pero como estamos saliendo del ego, ¿no? Se entiende como ajeno, como extraño. Y allá, en ese ámbito extraño, allá en ese lugar ajeno, ¿no? Aprende lo que no aprendía en casa, lo que no conocía en casa. Y entonces allá es donde encuentra los secretos, cuando pasa lo que llama el umbral, ¿no? Pasar el umbral, por ejemplo, en los mitos, viajar al inframundo, Orfeo tuvo que viajar al inframundo, Hércules tuvo que viajar al inframundo, etcétera. Otros héroes también lo hicieron pocos. Significa ir a lo desconocido y allá recibir unas lecciones, pasar unas pruebas, traer unas enseñanzas que son un tesoro para la vida que se tiene aquí en la tierra, es decir, aquí en el estado común, porque ya vivimos de otro modo, ya venimos fortalecidos, ¿no? Ya enfrentamos la bestia, el dragón, ya enfrentamos el mar sin fondo y sin orillas, ya enfrentamos la madre de los seres, ya vencimos la ballena, ya cortamos el cordón umbilical, que es de lo que hablaba Jung. Ir a ser tragado por la ballena y cortar el cordón umbilical es cortar la raíz con nuestra madre, porque ya devenimos autónomos, ya nos volvemos en un ser independiente. Y eso es fundamental para poder avanzar, para evolucionar. Eso hace parte de la maduración. En ese viaje reconocemos, nos encontramos con lo que llama la psicología la sombra. Y con la sombra luchamos. Pero la sombra hay que, según palabras de psicología, integrarla. La sombra no hay que negarla. Hay que mirarla. Cuando hablamos de la sombra, hablamos exactamente de qué. Bueno, en psicología se habla de la sombra como lo que menos nos gusta de nosotros, las bajas pasiones. Nuestras equivocaciones reiterativas. Sí, normalmente el héroe es una figura noble, pretende el bien de los otros, es altruista, no solo trata de salvarse a sí mismo, sino sobre todo de salvar a los otros. Pero el antihéroe es el que es egoísta, el que tiraniza, el que mira solo para sí mismo, y eso lo tenemos todos. Decir que yo soy bueno y negar lo otro, pues es Negarse a uno mentirse, mismo. es mentirse. Si no, pues el que El no paquete tenga, viene completo. sí, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra, ya dijo el maestro por allá en las enseñanzas del cristianismo, ¿no? Pues ¿quién lanza la primera piedra? Porque todos tenemos esa oscuridad dentro, ¿cómo desconocerla? Somos humanos. Entonces, la sombra es todo lo que también no nos gusta. Y también hay que mirarlo de frente. Y también hay que reconocerla. Y finalmente hay que abrazarla y hay que integrarla
Y lo que entiendo que llama la psicología de integración es el desarrollo completo de la personalidad en todas nuestras facetas, integrar todo lo que somos. Entonces el héroe vuelve para, ya con nuevos conocimientos, con nuevas enseñanzas, completar el panorama de su personalidad y convertirse en una persona que cumple su destino. La sombra ahí es muy importante. Y cumple su destino, ¿cómo? Bueno, dependiendo del destino de cada quien, pero en general, cumplir el destino es dejar de ser un yo personalizado para convertirse, voy a decir una metáfora, en donde la gota se convierte en parte del mar. Ya no somos una gota, ya estamos fundidos con el mar. Cumplir el destino significa, si lo quieren así, eso lo están diciendo mucho, venir a hacer lo que vinimos a hacer en esta tierra y en esta vida. Cumplir a cabalidad nuestro papel. Sí, hay una idea de fondo que es la del destino, ¿cierto? Y hay quienes creen en ella, quienes no. El destino, los griegos lo sabían muy bien, es algo que se cumple inevitablemente. Y si no, miren a Edipo, que huyó de su destino y terminó cumpliéndolo exactamente como el destino decía. Somos hijos de los dioses, ¿no? Ellos o ella, la divinidad, es la que manda, no nosotros. Pero sí tenemos algo interesante. Somos, como humanos tenemos libre albedrío, tenemos posibilidad de elegir, capacidad de decidir entre el bien y entre el mal. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo y podemos decidir un camino distinto al bien. Pero esas decisiones generan unos acontecimientos que van a repercutir en lo que nosotros somos. Y entonces, finalmente, si despertamos un poquito a esas cosas, a nuestro destino, nos damos cuenta de que no debe ser nuestra voluntad lo que se debe tejer, sino alinearnos voluntariamente, sí, con nuestro destino. Entonces, cumplir el destino es alinearse con la vida. Y eso significa, además del esfuerzo y la prueba y el dudar de la vida misma, significa que se abren las puertas de lo que somos, que nos desarrollamos a cabalidad, que alcanzamos algo que mucha gente busca y es la felicidad, realizarnos a cabalidad en todo lo que somos, física, emocional, mentalmente, desarrollar o realizar lo que vinimos a hacer a esta vida y a esta tierra. Mira que me gusta mucho esa parte de la que estás tratando porque dentro de los aprendizajes que uno siempre quiere y pretende, sobre todo, que la vida camine como lo que uno desea y lo que uno quiere. Sí. Y tú no pedalea y pedalea y pedalea. Y hay un momento en que es como si la bicicleta se quedara lisa en sus pedales. Brrr. Y es el momento donde uno tiene como esa luz que le enseña. Es que no es lo que tú quieras. Es de manera tan acertada, lo dijiste, Juan Fernando, es lo que uno vino a hacer. Es el camino que debe retomar. Entonces es el momento donde uno entiende que tiene que soltarse y dejar fluir para poder llegar a lo que de manera muy magistral nos está explicando, a encontrar su felicidad, que primero se encuentra uno mismo. ¿Lo entendí bien o soy muy... Es también lo que yo entiendo, ¿no? De todas maneras, no hay que dejar de tener, por eso no hay que dejar de tener aspiraciones. Hay que Ah, no, tener no, grandes para nada. deseos, hay que proyectarse metas, hay que también darle, digamos, hay que seguir alimentando nuestras ilusiones y nuestros sueños, Siempre. pero mm, que ello no vaya en contravía del destino. Es como el amor, ¿no? Uno se enamora y trate de manejarlo racionalmente. No tiene control. Uno sí puede decidir estar con alguien o no, pero el amor tiene su propia naturaleza y su propio rumbo. Uno no enamora de todo el mundo. No, y la fuerza del amor, usted no puede controlarla. Es superior a nosotros. Es superior. Que si puede decir esto o lo otro, sí. Pero la fuerza del amor es lo mismo con la vida. La vida es siempre superior a nosotros. Es más sabia que nosotros. Atendámosla. Pero proyectemos esto, deseemos esto, anhelemos esto y encaminemos hacia eso. Si en algún momento se muestra que eso va en contravía del destino, si logramos saber cuál es nuestro destino, porque eso también es bien complejo, pues entonces hay que hacer caso, tener humildad y obedecer y fluir como usted decía, ¿no?
En todo caso, la vida es un misterio. Estas son comprensiones nuestras, humanas, hasta donde podemos comprender. Y la vida Total. tiene su propio misterio y ella nos sabrá. Yo creería que la vida nos va mostrando señales de por dónde tenemos que ir. Y sería Siempre. bueno estar atento a eso y confiar en eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La vida le da señales a uno. A eso me refería exactamente. Si la vida le da a uno esas señales, pues atenderlas y dejarse, no ir siempre en contra y creer que uno siempre tiene el sartén y que es el camino que uno se trace, indiferentemente, como tú muy acertadamente hablabas, las ilusiones, los planes, las metas. Obviamente uno las persigue y las perseguirá hasta que las alcance, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, Edipo no quería dañar a su familia. No quería, cuando el oráculo le dijo que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre y que iba a tener hijos de ella, eso es terrible para cualquier ser humano. Uf. Pero Edipo no sabía que había sido adoptado y que esa de quien se alejaba no era su verdadera madre y que ese que lo educó no era su verdadero padre y queriendo huir de su destino se estaba acercando más a él porque no sabía los planes divinos y finalmente terminó haciendo lo que estaba destinado a hacer. Cuando se dio cuenta de lo terrible de que se había casado, había matado a su padre, se había casado con su madre y tenía 4 hijos hermanos con ella, fue cuando se arrancó los ojos con los botones de su traje, porque vio a su madre y esposa colgada en el centro del palacio, lo cual fue terrible, pero ese era el destino, y Edipo estaba ciego al destino. Eso es solo un ejemplo de cómo para los griegos el destino se cumple. Entonces yo diría que nosotros deberíamos indagarnos, deberíamos buscar a qué vinimos, ¿no? ¿Cuál es el destino que no conocemos? Pero ¿por dónde va la cosa, no? ¿A qué nos está convocando la vida? ¿A qué nos está llamando? Para que en vez de oponernos a él, lo cumplamos a cabalidad con las pruebas que implica, con lo que tengamos que abandonar, con lo que tengamos que dejar de lado, con los sacrificios que tengamos que hacer, pero también con las fuerzas que nos impulsan, con las bondades que tiene ese camino, y sobre todo porque cumplir el destino es realizarse. Y en ese sentido es realizarnos, es también hacer que otros también se realicen, no solo nosotros. Qué genial eso. El canal de Cero al Cosmos está cumpliendo 1 año. Queremos darle las gracias, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias por su compañía, por su apoyo. Y queremos reiterarles, por favor suscríbanse al canal, denle like al contenido. Es la manera como ustedes nos cuentan a nosotros, de manera amable, que lo que se trata acá les está sirviendo para algo. Hacía mucho tiempo, dentro de la trayectoria de mi vida, quiero hacer el paralelo porque lo evocaste al tratar ese punto en el cual acabas de intervenir. Yo siempre tenía la inquietud de que cuando uno va a la escuela o cuando uno va a la universidad hay muchas cosas que le deberían de enseñar. Y aprendí que uno no se debe concentrar solo en criticar, sino a ver cómo hace parte de la solución. Y desde hace varios años tenía la inquietud de enseñar. Y entonces uno se pregunta, ¿enseñar qué? Y después decir, pues tan arrogante, Marión, ¿es que vos sabes todo lo que hay que enseñar? ¿O es que todos los huecos que se dejan en una universidad, vos los sabrías descubrir? Anduve, empecé a ejercer mi carrera de derecho, pero siempre la inquietud estaba ahí, siempre, y había iniciado, pero no me daba, me topaba con un obstáculo, otro, hasta que llegó esa oportunidad del podcast. Y es algo que me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú, que tienes una idoneidad en diferentes temas, tienes la capacidad de atraerte unas preguntas, enseñar a nuestra comunidad, a nuestra tribu, o de llenar esas preguntas que ellos tienen ahí de una manera u otra. De Cero al Cosmos está enseñando, está mostrándole a las personas que yo puedo arrancar del punto que sea, el que sea. Si tengo una técnica, si tengo una universidad, si tengo un pregrado, una especialización, un doctorado, que es en la escala en la que estás tú. Y esas personas simplemente están viendo el podcast y se enteran de ese conocimiento que hay en ti,
Eso les puede permitir un crecimiento, eso les puede permitir una retroalimentación distinta sin necesidad de que vayan a las aulas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Por supuesto, aprendemos todos de todos y pues aquí si estamos compartiendo algo que también otros maestros enseñaron, es útil para los demás. Yo voy a reflexionar sobre lo que dices. Primero, en relación con el aprendizaje en el colegio, en la universidad, yo creo que es útil, es muy útil, es importante educarse. Pero por otro lado, también me ha tocado e invito a que también filtremos la información que hay en las escuelas y desaprendamos aprendizajes que no son muy convenientes para nuestro camino. Hay muchas cosas que también hay que desaprender. Hay muchas castraciones de esta sociedad que también hay que saber superar. Si bien la escuela y la academia son muy importantes para dar un impulso. Primero, eso es ser inteligente, ¿no? Es mirar qué nos sirve y qué no de todo lo que vivimos y a toda parte donde vayamos. Segundo, me alegra que hayas finalmente encontrado lo que te hace feliz. Yo estoy convencido de que lo que nos hace felices tiene mucho que ver con aquello que es lo que debemos hacer, la pasión en lo que hagamos. Si un joven universitario, o si un joven que va a entrar a la universidad, se lo oprime, se le obliga, se le compele a que estudie algo que va en contravía de sus deseos, yo creo que se está castrando a esa persona. Porque siguiendo el orden de ideas que he tejido, si tenemos una misión o vinimos aquí a algo a esta vida y tenemos unas cualidades ya desarrolladas, si quieren, de otras vidas, como pensaba Platón, entonces es porque nuestro destino va hacia ciertas sendas. Y si a mí me apasiona la música, pues el padre de familia no debería obligarlo a estudiar ingeniería o derecho porque lo va a frustrar, ¿no? Perfecto. Sino que debería antes estimular y propender porque ese chico desarrolle el arte musical, que es lo que le apasiona y a lo que vino a esta vida, que no es indigno. Hay veces esta sociedad lanza juicios fuertes sobre ciertas carreras, ¿no? A mí me tocó, filósofo, ¿para qué va a servir en esta vida? Y en este momento no me arrepiento. Artista, ¿de qué viven los artistas? Pero un momentico, ¿no? ¿Qué estamos considerando del arte y de otros saberes? Camino, cada aprendizaje tiene una ciencia, es importante. Pero ¿qué es lo que me apasiona en esa ciencia? ¿No? ¿Qué es lo que mi corazón dicta y para dónde va ese flujo de la pasión? Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, hago la reflexión porque me parece magnífico que hayas encontrado lo que te hace feliz, el podcast, porque conociéndote un poquito, lo poco que conozco, pues esto es tu naturaleza, dejar un mensaje que ayude a otros y te hace feliz, maravilloso. Yo desde joven me planteé la intención de que voy a dedicarme a lo que me gusta y no me arrepiento y cada vez crezco más en esa vía y también identificando mi naturaleza. La medicina ancestral. Eso te La apasiona. academia, los libros, el conocimiento y las medicinas naturales, porque a eso me convocó la vida. Yo no nací Ayudas a para otra muchas cosa. personas ahí. Pues primero, ayudarme a mí mismo. Eso fue lo primero y no es Sí. egoísmo, lo necesitaba. Y si en esa experiencia ayuda a que otros también les sirva, pues maravilloso. Pero eso es muy importante también lo que dijiste, y es que cómo enseña uno, ¿cierto? Creo que te preguntabas en una parte de la intervención. ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? Yo creo que la experiencia. Lo que uno ha vivido ya sabe cómo funciona. Estamos Y totalmente de entonces acuerdo. la experiencia le enseña a otro, vea, esto fue lo que yo viví por aquí, ¿no? Y para eso hay que vivir más experiencia y tener un poco más de años, Y aprender a escuchar. por supuesto. Entonces, pues quería responder un poco a tu intervención porque me parece pues muy interesante que hayas finalmente llegado a esto que es el podcast, que como dijiste, y lo vinculo con el tema en cuestión, también lo veo como el camino del héroe, ¿no? El héroe va del cero al cosmos. El héroe empieza en la nada, empieza sufriendo, empieza con nada en sus manos, ¿no? Y aquí interpreto del cero al cosmos como el camino de autosuperación. Al héroe no le dan las cosas, no le entregan a la vida solucionada.
Le toca por su propio esfuerzo ir escalando hasta que logra un nivel superior en donde se encuentra con el maestro. También hablaste de la figura de maestro. Aprovecho para mencionarla. Hay una parte del camino del héroe en donde no solo se encuentra con los obstáculos y tiene que pasar un umbral, sino que además se encuentra con su maestro. Un mentor que le... Un mentor, un maestro, un guía, un mago. Arturo se encontró con el mago Merlín y fue fundamental la injerencia del mago Merlín para las hazañas de Arturo, ¿no? Pero sí. Porque es su maestro. Qué bueno que eso pase. Qué bueno encontrar nuestro propio maestro. Ese maestro externo refleja a nuestro maestro interno. Es también la proyección de nuestro maestro interno. Porque nos sintonizamos, nos sincronizamos con él. Estamos buscándolo y él nos está buscando, pero somos nosotros mismos encontrando nuestra maestría. Entonces, en esas hazañas, en ese periplo, en ese viaje de aventuras, el maestro está ahí esperando para cuando el discípulo o el iniciado o el aprendiz esté preparado para encontrarlo. Y ahí el caminante se potencia, crece mucho, porque es que el maestro es el maestro. Y el maestro tiene todas las herramientas para potenciar al discípulo. Y yo creo que es muy bueno cuando encontramos en esta vida a un maestro. Yo agradezco haber encontrado algunos profes, agradezco haber encontrado una mama indígena ancestral, Kamsa ya, la mama Concha, y agradezco haber encontrado otros buenos maestros, porque creo que su gama de sabiduría amplia, he recibido muchos tesoros, que son los que hoy día trato de compartir y primero obviamente de utilizar, de practicar, que sigo en esas, porque uno cada vez tiene que mejorar más y tiene todavía muchas cosas que mejorar. Me encanta eso y apoyo lo que dices. Yo tuve la feliz oportunidad de distinguir a la líder indígena, ¿cómo le dices tú? La mama, con la que pude sentir mucha sabiduría, mucho amor, mucha comprensión, una experiencia impresionante y valoro muchísimo eso y por eso me atrevo pues como a contarle a mi tribu y a mi comunidad sobre la importancia de darnos una oportunidad de tener experiencias que nos permitan reencontrarnos y que en ese cuestionamiento de vida que hacemos, pues abramos esas posibilidades. Mira que en eso que dices palabras simples y generales. Eso aplica para todos los maestros. Los maestros son seres de sabiduría, son seres de amor y son profundamente humildes. Ahí está la encarnación de un maestro. Eso lo tiene todo maestro. Amor, sabiduría, humildad. Y se puede ver en distintos tipos de maestros, ¿no? Que son los que ya han vivido, han ampliado sus experiencias para ya luego, lleno el recipiente, desbordando de esa llenura, de esa plenitud, a los que están llenando el suyo propio, ¿no? Que somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Yo te voy a pedir un favor muy especial. Vamos a desglosar ya completo el viaje del héroe e invitar a nuestra tribu, a nuestra comunidad, a que se atreva. Me gustaría que fueras tú el que diera y que hiciera esa invitación y les hiciera nuevamente hincapié sobre las etapas. Bueno, hasta donde lo conozco, digámoslo de manera simple, ¿no? El héroe, como dice Jung, es aquel que tiene que enfrentarse a los monstruos de su propia oscuridad para finalmente vencer sobre lo ingente, sobre lo grande, donde la conciencia vence sobre el inconsciente, cosa que se considera imposible. Y en ese camino, pues tiene que pasar por varias facetas. Una de ellas es la más básica y es que ese es un ser humano común y corriente, como cualquier otro, con las dificultades, los errores, las imperfecciones de cualquiera, Ajá. hasta que corresponde enfrentarse a los obstáculos, el miedo, la oscuridad, las bajas pasiones, el poder, etc. Y entonces ahí está convocado a arrojarse al periplo, al viaje.
con todo lo que eso implica, salir de casa, ¿no? Salir del estado de confort, la crisis. Y en ese viaje, pues, es una prueba, ¿no? Enfrentarse a sus propias oscuridades y llega un momento en que se llega a un umbral. Pasar el umbral es dejar de ser lo que se era, para empezar a aprender allá en el fondo profundo del inconsciente, en la cueva oscura. Estoy pensando en el mito de la caverna, ¿no? Allá en ese fondo, romper sus propias cadenas, como hace el que sale de la caverna, y darse cuenta de otras cosas. E ir saliendo poco a poco, encontrándose con el maestro, a una luz que no conocía, a un mundo sorprendente. Y una vez se llega a ese mundo, que maravilla y que a la vez es, bueno, sin palabras, volver ya con un tesoro nuevo, ya habiendo vencido a esas fuerzas, habiéndolas vencido no es acabándolas, es superando las Superándolas. pruebas. Con ese conocimiento y ese tesoro, volver ya por los otros, como hace el caminante del mito de la caverna, ¿no? Sale del mundo de maravillas de la realidad externa, que tiene colores y todo tipo de bondades, pero él no se queda allí. Él vuelve a la caverna a ayudar a desatar a los otros, a Y a que los mostrar, otros despierten. y a mostrar una luz. Ajá. A recordarles que ese mundo en el que viven es un mundo limitado, De mucha oscuridad. debe ser ilusorio, no es el mundo verdadero, es oscuro. A que despierten, porque el camino lo tienen que hacer ellos mismos. Él no puede sacar uno por uno de la caverna. Él tiene que es ayudarles a que ellos se desencadenen por sí mismos. Entonces el héroe no viene a cargar a otros. Uno no debe cargar a nadie. Uno Pero tiene su sí mirar propio cómo lo peso, despierta. pero sí puede ayudar con la experiencia que tuvo a tener, a dar, a enseñar herramientas para que el otro cargue mejor su fardo. Y para concluir, Ajá. el héroe encuentra entonces la grandeza de los dioses o de lo divino, se encuentra como parte de ella, ¿cierto? Se hace uno con ella. Y entonces Hércules, después de suicidarse, echándose aceites sagrados y quemándose, después de una vida sufrida, después de los 12 trabajos, que son hazañas casi imposibles para un ser humano, pero él las logra, porque él es hijo de los dioses. Después de todas las injurias, los obstáculos que le pone Hera, la esposa de Zeus, que no lo quiere, finalmente lo logra. ¿Y qué pasa con Hércules? Hace parte del Olimpo. Es un dios más. Con esto quiero decir que el héroe finalmente logra ser hijo de la divinidad. Creamos en eso, creamos que somos hijos de los dioses porque ellos nos están guiando y observando. Pero debemos vivir las experiencias en donde descreemos, en donde nos, nos removemos, en donde no creemos en nosotros mismos para poder creer en nosotros mismos. Debemos vivir todo eso. Debemos de pasar toda esa cantidad de experiencias Hay que pasar la noche oscura. y que no es problema, son aprendizajes que son necesarios. Así es. Gracias. Gracias, me encantó. Espero que a nuestra comunidad le guste y logre captar ese mensaje tan trascendental que nos has dado en este podcast de todo corazón. Te lo agradezco muchísimo. Una versión impresionantemente grande. Muchas gracias. Yo quiero, como veo que estamos cerrando, quiero hacer una referencia más. Claro, por favor. En el fenómeno universal llamado chamanismo, y esto es una invitación a que hablemos de ese tema más adelante, Claro que sí. hay algo muy importante en lo que se llama el vuelo del chamán, y es la muerte. El chamán, que es un héroe y que es el líder de una comunidad, y es el que más se esfuerza por que su comunidad esté bien, le toca pasar un proceso heroico de muerte, de transformación. Hay historias tremendas en donde el chamán tiene que entrar al mundo de abajo, en donde tiene que morir y ser incluso despedazado y sentir el dolor de cada parte removiéndose o cada parte sufriendo.
para después ser vuelto a tejer en luz y volver de su trance de muerte y traer esos mensajes a su comunidad. El chamán es un héroe vivo, no es un héroe solo de historias, es un héroe que lo vemos actuar en las comunidades. El chamán es la cabeza de una comunidad. Es el que ha arriesgado su vida y incluso hay veces la entrega para que toda la comunidad esté en equilibrio. Entonces quería destacar esto porque ahí tenemos un ejemplo de un héroe real, del que ha hecho una cantidad de esfuerzos para que todos estemos sanos, en paz, en equilibrio, para que tengamos prosperidad y para que la vida siga funcionando de la mejor manera. Muchas gracias, Fernando. A ustedes quería tribu, yo les voy a seguir diciendo tribu, creo que se adapta más. Si me lo permiten, ustedes me cuentan si les parece bien o mejor comunidad. Hagamos una reflexión juntos y por favor comentan. En este momento preciso de la historia se están dando unos cambios trascendentales en el rumbo que va a tomar todo. Si ustedes se dan cuenta, entramos a un mundo casi, yo no sabría en cuánto porcentaje virtual, Fernando, a cuánto podríamos aventarnos a decir. No sabría decirlo, pero sí creo que Pasamos de la mitad, del 50%. sí es una cantidad importante, no sabría exactamente. Entonces es importante que consideremos muchas posibilidades. La inteligencia artificial, en su contexto, no la demonicemos. Miremos cómo podemos ingresar en ese mundo, qué podemos hacer para adaptarnos, para aprender y para cambiar. Ese cuento que algunos repiten, que no, yo no puedo, no, loro viejo no aprende a hablar, ojo con eso, que la verdad eso no aplica. En el momento en que, por eso se hizo este podcast de manera muy especial con una persona muy idónea. Sí podemos o no podemos, Fernando, replantear eso y creernos ese cuento y mirar cómo cambiamos y cómo nos adaptamos a lo que hay hoy en día. Podemos si lo queremos. El querer es el poder y el no querer es el no poder. Es un acto de voluntad. La voluntad es una fuerza que no muere. La voluntad es algo que anima toda la vida y el hombre no se rinde a la muerte de no ser por su flaqueza de voluntad. Si lo queremos y lo creemos, podemos. Hay que caminar hacia eso. Esa es la invitación de este podcast. Esas palabras puntuales y muy sabias que acaba de pronunciar Fernando. Hay que creer en que podemos hacer. Y si los cambios nos muestran eso, obviamente nosotros tenemos que replantear, cambiar, profundizar, estudiar y creernos el cuento de que podemos. Esa es la invitación con este podcast. ¿Se dio con el podcast esa invitación en el contexto en que se habló o tú piensas que no? Yo creo que vamos hacia esa vía, creo que sí. Y más con lo que mencionas al final, creo que es importante hacer reflexión sobre esto. Estamos en un mundo nuevo que ofrece nuevos retos. Hablaste de la tecnología, en otro podcast hablamos sobre la contaminación, sobre muchos fenómenos que acontecen actualmente. Eso tiene bondades, ventajas y también tiene obstáculos, dificultades. Hay que saber jugar con todo eso. Oportunidades. Oportunidades. La internet es maravillosa, pero también tiene sus riesgos y sus cosas oscuras. Es saber navegar, ¿cierto? Hay que saber navegar y ser muy inteligentes al hacerlo. Este mundo actual está convocando a las tribus, por lo que parece, a los grupos, a las comunidades. Y la tecnología nos está invitando a cosas nuevas y maravillosas, pero también tiene unos peligros que ya hemos advertido. No temamos, yo creo que la invitación es esa, a que sepamos observar muy bien en dónde estamos parados en esta época del mundo. Y si estamos trayendo a colación mensajes de la antigüedad o de culturas que traen un legado milenario y que hoy día se están compartiendo cada vez más como las culturas ancestrales, ya tenemos suficientes herramientas para que las apliquemos en este nuevo mundo. Termino con esto. Hace 2 años que fui a la selva amazónica, un abuelo me dijo, un abuelo indígena, hay que prepararse para este nuevo mundo. De aquí lleva buenas armas para combatir allá. Y esas armas están aquí.
y me lo decía también por las medicinas. Va bien armado para este nuevo mundo. No hablemos de guerra, pero sí hay que estar alerta y no bajar la guardia frente a los peligros actuales. Pero yo creo que podemos salir bien librados si vamos adentro de nosotros y sabemos caminar por buenos rumbos. Para eso sirven los maestros. Entonces sí se puede. Qué bien, Fernando. Es importante capacitarnos. YouTube es una universidad. Google da cursos. Busquemos la manera de capacitarnos y de crear con esa capacitación y esos nuevos conocimientos unas diferentes oportunidades. Chao, querida comunidad. Hasta luego. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero el Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo